Estuvimos hablando respecto a los dones del Espíritu Santo el domingo anterior. Si recuerdan algunos de esos dones de lo cual hablamos, ¿alguien me puede decir alguno de esos dones? Dígame, ¿de qué dones hablamos que el Espíritu Santo da a sus hijos para equiparlos para el cuerpo de Cristo, ser edificados? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Don de sanidades, don de fe, don de milagros, don de lenguas, profecía y todos esos, pero como por el tiempo no podemos repasarlo, pero yo quiero que no dejen pasar así de lejos este importante mensaje, porque Dios está llamando al servicio a cada uno de ustedes, porque la bendición más grande es aquel que se pone a servir, porque ¿de qué nos sirve estar solo pasando el tiempo y no atesorar para el reino de los cielos? Dios quiere prepararnos a cada uno y quiere que estemos atentos y claros en qué nos está llamando el Señor, a qué nos está llamando a servir. Estemos entendidos de eso, que nuestra recepción en nuestra mente y sobre todo en nuestro corazón esté bien clara de qué es lo que Dios quiere que hagamos y qué es lo que Dios quiere que estemos entendiendo para hacer para su reino, para edificar su cuerpo. Vamos a ver entonces ahora los dones ministeriales. He llamado dones ministeriales, no es porque los otros no sean ministerios, los anteriores que mencionamos, que ya vimos, sino porque estos tienen una mayor responsabilidad. Estos dones tienen una característica donde el servidor decide a tiempo o a tiempo completo o una decisión firme y fija de que quiere servir. No es de aquello como, por ejemplo, el don de fe, que es dado en alguna circunstancia especial y el siervo que tiene el don de fe manifestó esa palabra y el cuerpo de Cristo fue edificado, como dijimos la vez anterior, fue fortalecido en una X situación. Entonces, vemos la importancia de los dones para el cuerpo de Cristo, pero en este caso se le llama, como les repito, los dones ministeriales. Ahora, veamos qué dice Efesios 4:11. Dice la palabra, y él mismo, ahí lo tenemos, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien, me leí también el 12. Pero el relevante aquí era el 4:11, que está mencionando cuáles son los diferentes dones ministeriales. Ahora, hermano, si alguno de estos dones usted trae en su corazón el servir con uno de estos dones, que Dios hable a su corazón y prepare su vida para que Él pueda utilizarlo en el tiempo que Él designe. El ministerio que se escribía antes en el griego antiguo es mesaret, que es del hebreo, y en el griego que se tradujo posteriormente es diaconía. Diaconía, no sé si ustedes han oído la palabra diaconisas, servidoras, ¿verdad? A veces en algunas iglesias dicen, vamos a llamar a las diaconisas para que vengan a servir y todo esto. Entonces, de ahí proviene, del griego. Entonces, esta palabra, los dones ministeriales, como les dije, son para edificación del cuerpo de Cristo y solo las da el Espíritu Santo. No es dado por el hombre. Si ustedes han oído que, claro,
todo se asigna a que el Espíritu Santo da los dones, pero en algunos casos, que alguien diga que yo te voy a dar el don de tal, o tú estás asignado con el don de maestro, el don de pastor, el don de evangelista, pero no ha habido una confirmación del Espíritu Santo, no hay una seguridad entonces de que Dios va a respaldar a esa persona o a ese siervo. Ahora, ¿cómo podemos ir viendo esto? Algo importante, el siervo, el verdadero siervo, no busca fama, no busca retribución económica, aunque el obrero, dice la palabra, es digno de su salario. Y claro, el pastor recibe su salario, el evangelista recibe apoyo económico, etcétera. Pero no hay en el corazón la intención en el verdadero siervo de Dios de andar detrás de buscar finanzas, de andar detrás de buscar fama, de buscar todos esos logros terrenales, que la fama, la gloria del hombre no está en el verdadero siervo de Dios. El verdadero siervo de Dios anda buscando honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios, y lo hace por amor, y por amor a Dios, por amor al prójimo, porque quiere que aquellos que no conocen al Señor también lleguen al arrepentimiento, porque siente en su corazón la necesidad de ser útil en el reino de Dios. Por eso está sirviendo, por obediencia a la palabra de Dios. No es por buscar logros terrenales, porque el que anda buscando logros terrenales va a fracasar. No va eso con nuestro Dios, no está de acuerdo eso. Muy bien. Ahora, vamos a comenzar a ver los dones, son 5 los que se mencionan. El primero es el don del apostolado. El apóstol, del griego aroro apostolous, que significa enviado. Esto se ha dado se ha tergiversado mucho la palabra de Dios con este don de apóstol. El apóstol no es el jerárquico. Aquí no hay jerarquías, hermano. En los dones espirituales, en los dones del Señor, aquí no se trata de yo soy el jefe, yo soy el superior. No es así. Esto es un error doctrinal. El llamado a ser apóstol es ir a sembrar iglesias, ir a fundar casas de oración, llevar el mensaje a otros países, llevar eso del plantar nuevos grupos. Eso es el apostolado, ese es el ministerio de ser apóstol. No es rindan mi homenaje y háganme caso todos porque yo soy apóstol, soy superior a los demás. Ese es un gran error que se ha dado en la actualidad. Así que tengamos cuidado con eso, porque inclusive en la Biblia habla de que vendrán falsos apóstoles. Entonces tengamos siempre la palabra de Dios en nuestro diario vivir, y leámosla, estudiémosla, escudriñémosla. Ahí nos instruye la palabra, nos enseña. Y vamos a ver algunos de los versículos, porque en realidad la palabra de Dios es la que nos respalda, es la que nos guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces ahí no vamos a tropezar, ahí no nos vamos a caer, no nos van a engañar, vamos a estar claros. ¿Cierto? Porque tenemos la verdadera palabra de Dios, el verdadero conocimiento, que es Jesucristo, nuestro Señor, ¿verdad? Y iba a hablar de un tema de ciertos científicos, la opinión que dan, pero si Dios me permite, en otra ocasión vamos a hablar de eso, ¿verdad? Del que se cree que todavía en la actualidad se cree que no se cree que Dios creó la tierra, los cielos, ¿verdad? Y todas
los planetas que existen y nuestra vida, la vida del hombre, del ser humano, sino que todavía se da paso al creer en el Big Bang, en el inicio científico de la creación. Pero bueno, eso será en otra oportunidad, no hay tiempo. Ahora, veamos unos versículos con relación a esto de los apóstoles. Veamos primero Mateo 10. Vámonos al libro de Mateo, el Evangelio, de Mateo, capítulo 10, versículos 1 y 2. Dice la palabra, amén. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y aquí empieza a decir, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Vamos a llegar hasta ahí y van mencionando los nombres de los 12 discípulos. ¿Por qué leímos esto? Porque aquí, si ustedes se dan cuenta al principio, habla de discípulos. Son los instruidos por parte de nuestro Señor Jesucristo. Dios es Dios de orden y lleva orden. Primero preparó a estos 12 hombres, que quedaron 11 al final, y luego Pablo se unió como el que faltaba para los 12. ¿Para qué? Para que de ahí comenzara el orden de autoridad. De ahí, la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Vino Él y preparó a estos 12 hombres para que estos 12 hombres prepararan otros grupos y fueran transmitiéndose esa enseñanza, esa transmitir de orden de autoridad y todo eso. Entonces, no es cierto aquí y al apóstol Pedro, si recuerdan, ¿qué le dijo el Señor? Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Lo que quería el Señor era que estos hombres llevaran el mensaje de salvación, que edificaran al cuerpo de Cristo, a su iglesia, y les mostraran la necesidad de seguir transmitiendo, de seguir discipulando, porque un momento ya ellos ya no iban a estar, pero ellos iban a preparar a otros, y estos que otros iban a preparar a los siguientes, y así se vino la cadenita de orden de autoridad. Por eso es que uno dice, nosotros nos sometemos al pastor tal, porque ha sido designado con autoridad de parte de Dios, y ese es un orden de autoridad. Hay un orden, pero no es que el apóstol tiene la jerarquía sobre el pastor, sobre el evangelista, sobre el maestro. No es así. Se está dando mucho error en esto, hermano. Así que continuamos, veamos otros versículos, cómo se comportaba el apóstol. Segunda de Corintios 1:1. Ahí tenemos, ¿qué dice la palabra? Pablo, el llamado, ¿verdad?, por nuestro Señor Jesucristo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no de él. Y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Ahora, ¿por qué leímos esto? Porque quería que corroboráramos que la palabra llamó apóstol. El Señor Jesucristo preparó como uno de sus discípulos al apóstol Pablo, que antes era llamado, que era Saulo de Tarso, y que él le cambió el nombre a Pablo, porque ya era el nuevo convertido, nuevo nombre, así como nosotros hemos sido, se nos ha puesto un nuevo nombre, dice la palabra, en los cielos. Así que, así también se le cambió el nombre a Jacob, etcétera, ¿verdad? Abraham, que era Abraham, se le llamó Abraham, padre de muchedumbre, etcétera. Habían cambios de nombre por el significado que éste tenía. Ahora, pasémonos a 2 de Corintios, siempre mantengámonos allí, capítulo 12, versículos 14 y 15. 2 de Corintios 12,
Bueno, continuamos. 2 Corintios 12. Ok, ahí lo podemos leer. Dice: he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y con el mayor placer, dice, oigan bien esto, léanlo, con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Este hombre que buscaba, hermanos, gracias, Filipe. Este hombre que buscaba la gloria del hombre, buscaba los favores del hombre, que lo mantuvieran, que le compraran carruajes de lo máximo, vestiduras de lo más precioso, sus joyas y todo eso, y que lo honraran como era el apóstol. No, este hombre tenía un corazón humilde y era un hombre de verdad, siervo. Dio un gran ejemplo de apóstol, y así es como debe comportarse un siervo de Dios, un apóstol, con esta actitud de gastarse para el Señor, gastarse para la obra, para los hermanos, no para darse honra a sí mismo, no para creerse que es el no plus ultra. No, no es así. Tiene que ser una actitud de humildad. Entonces vamos a ver con estas actitudes en relación a la palabra el comportamiento que debe tener un verdadero apóstol. Ahora pasémonos a profeta. Veamos qué dice con relación al profeta. El profeta del griego, lo vemos en 1 Corintios 14:3. ¿Cuál es la función de este siervo, de este servidor? ¿Cuál es la función? Veamos qué dice la palabra en 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esta es la función del profeta: edificar, exhortar y consolar. O sea, traer al pueblo de Dios, a los siervos de Dios, a los hijos de Dios, arrepentimiento. Porque cuando estamos hablando de los dones, hermanos, estamos hablando para el servicio y para la edificación de los hijos de Dios. No estamos hablando en este momento para alcanzar a las almas perdidas. Aunque la función también de estos siervos, obviamente, es alcanzar las almas perdidas. Pero en este caso, en esto que se menciona en la palabra, es para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Para que el cuerpo de Cristo venga a arrepentimiento de su manera de vivir. Esa es una de las funciones del profeta, ¿verdad? ¿Por medio de qué? Por medio, recibe y anuncia el mensaje de Dios, congruente con la palabra de Dios, con la Biblia. No puede estar incongruente, no puede estar fuera del texto bíblico. Como lo dijimos anteriormente, el mensaje de profecía no puede estar fuera del mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Y pusimos un ejemplo ahí un poco risible, pero que es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, aquí vemos que exhorta. ¿Pero qué exhorta? Dijimos, ¿qué exhortar? ¿Qué dijimos exhortar? Es aconsejar, es guiar, es corregir al hermano en su manera de vivir. Entonces, esa palabra que se va a dar, que está dada por el profeta, sí, entonces está dada para corregir al cuerpo de Cristo. Y también para consolar en los momentos que estamos en tribulación, momentos que ya estamos tal vez queriendo tirar la toalla y ya no podemos, pues,
Y está mal dicho esto de tirar la toalla en realidad. Ya se han puesto a pensar en esto. Porque jamás el que pelea tiene una toalla en la mano. Entonces no puede tirarse él la toalla, ni tirarla. Hay un indicador ahí, hay un manager que es el que decide si tira la toalla o no, ¿verdad? Y entonces esa toalla la tiene nuestro Padre Celestial. Entonces Él va a decir en el momento si va a tirar la toalla, pero como eso no va a ocurrir, nunca la va a tirar, porque nos ha llamado a ser victoriosos. Amén. Nos ha llamado a salir adelante, a superar todo obstáculo, a dejar todo aquello que el mundo nos está estorbando, todo aquel pecado que nos está asediando y que nos está estorbando en nuestro caminar hacia Cristo. Todo eso va a ir quitando el Señor. Así que qué glorioso es mi Dios, porque Dios tiene el control de cada cosa de nosotros. No nos va a dejar, hermano. Él es campeón de campeones. Él ya venció y nosotros vamos a vencer también. Entonces, este ministerio de profeta es tan precioso, tan lindo, pero también se ha dado mucho error, mucha palabra que viene del hombre y no de Dios, y confunde a las personas, y muchos se han retirado del evangelio por causa del error doctrinal, por causa del error del que se dijo ser profeta y no lo era, o por el que sí era profeta pero que en ese momento habló su palabra y no la de Dios, y confundió al hermano, y no hubo edificación en el cuerpo de Cristo. Así que también es importante que este ministerio, si usted lo anhela, entonces que se lo pidamos al Señor. Si usted anhela tener ese don de ser profeta, profecía, y llevar mensaje y transmitir lo que Dios dice, está muy bien. Ahora, pasemos al siguiente, evangelista, anunciador de las buenas noticias. ¿Qué es un evangelista? Es todo aquel que lleva el mensaje de salvación con una mayor pasión, esfuerzo, responsabilidad y eficacia. Porque todos hemos sido llamados a evangelizar, ¿no es cierto? La comisión del Señor dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y esto es para toda la iglesia, porque de gracia recibiste, dad de gracia. Entonces no nos vamos a quedar con lo que recibimos. El regalo no es solo para nosotros, es también para compartirlo. No seamos egoístas. Pero el evangelista es aquel que arma campañas y que tiene ese llamado de que yo quiero hacer una campaña en tal estadio y voy a buscar patrocinadores y voy a buscar la iglesia que me apoye y vamos a meternos con siervos, con servidores de acá, pastores que me apoyen en esto, iglesias, etcétera. Ese es el llamado a evangelista, ¿verdad? Aunque todos tenemos el llamado como les repito, a evangelizar, ¿verdad? Aquí el pastor Chucri le trae mucho eso para evangelizar, ¿verdad? Y dentro de un tiempo quizás lo tendremos ahí ya evangelizando así en grande, ¿verdad? En algún estadio. Entonces, porque no sabemos si tiene el don él de evangelista. Y ahorita él lo está haciendo de persona a persona, pero a lo mejor lo haga ya en multitudes, ¿verdad? Y ese es un don, hermanos. Si usted lo tiene y usted siente eso, pues pídase la confirmación por medio del Espíritu Santo. Si Él la quiere dar, Él la va a dar. Esto se acompaña muchas veces, y bueno, en la mayoría de veces, ustedes han oído a algunos evangelistas que dicen: pasen todos los enfermos, pasen aquellos casos difíciles, y vemos los milagros realizados. Entonces va acompañado de don de sanidad y don de milagros, ¿verdad? Entonces Dios capacita al siervo evangelista también con don de sanidad y don de milagros. No quiere decir que usted es pastora, usted es pastor, y ahí nomás, ya no hay otros dones. ¿Cómo no?
puede recibir todos los dones que el Espíritu Santo le plazca darle a cada uno. Entonces, donde sanidades, donde hacer milagros, donde de palabra de ciencia, donde fe, cualquiera o todos esos. ¿A quién le corresponde esto? Al Espíritu Santo. Entonces no vengamos nosotros queriendo decir, yo tengo este don o yo quiero este y este me voy a quedar. Tengamos cuidado con eso, no entremos en error doctrinal, no desagrademos a Dios cuando Dios ha dicho claramente que Él es quien reparte, Él es quien da, no es el hombre el que da. El hombre muchas veces nos elevamos tanto que llegamos a creer que ya no somos el vaso de barro, sino el vaso de excelencia. Y error, grave error. Porque de ahí al Señor no comparte su gloria con nadie. La gloria es únicamente para el Señor y por eso puede venirse para abajo. Entonces, la importancia entonces de mantener un corazón humilde, manso y humilde, como el Señor nos enseñó. Si Él siendo Dios, dueño de todo lo que vemos, de toda la creación, y no hemos entendido, entonces, que la gloria únicamente es de Él, que el aire que respiramos es porque Él nos lo permite, y que la vida que tenemos es porque Él nos la ha dado, y porque todavía nos permite que estemos vivos, simplemente. Entonces, ¿cómo nos va el vaso de barro querer decir al alfarero, quítate, yo voy a ser el alfarero? Jamás va a venir el alfarero y lo va a tirar y lo va a quebrar. Bueno, vos ya te enalteciste, ¿verdad, hermano? Y agarra el vasito, ¡pum!, para abajo, y se quebró. Ya no hay más vaso que quiera levantarse como el alfarero. Bueno, venimos a otro pastor, muy importante. Todos son importantes, no hay uno que no sea importante en los dones, pero este de pastor es de los que más entrega necesita, de lo que más esfuerzo necesita, porque es el asignado a cuidar las ovejas, de preparar los mensajes, de aconsejar, de exhortar, ¿verdad? De inclusive, aquí puse otras atribuciones, a orientar y disciplinar también al cuerpo de Cristo en lo que no ande bien. Entonces, todo esto es conducir al rebaño, a ese grupito que Dios ha asignado o a ese gran grupo que Dios ha asignado, dependiendo, no porque el grupo sea grande o el otro sea pequeño, va a tener menor o mayor importancia. No, Dios ha dado a cada uno y en el tiempo que Él ha querido administrar a cada grupo y en tamaños como Él quiere. Porque no trabaja el pastor generalmente solo. Cuando comienza tal vez, pero después se va uniendo un grupo de servidores que arman el conjunto para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que el cuerpo de Cristo vaya creciendo. Para que el cuerpo de Cristo logre madurez. Madurez, entendemos madurez. Madurez. Y si hablamos de una madurez física, entendemos todos. Ahora, una madurez intelectual, una madurez de comportamiento, ¿verdad? Ya ya dejó de ser niño inmaduro, ya hoy es responsable y ya se comporta. Entonces, en la parte espiritual es parecido, porque el Hijo de Dios ya llega a tener una relación con su Dios y ya entiende los tiempos y ya entiende el sí o el no de parte de Dios. Ya entiende que todo lo que nos sucede obra para bien. Esa es parte de la madurez. Pero cuando no tenemos la madurez, nos pasan cosas y lo primero que hacemos es venir y a enojarnos. Como yo me estaba enojando con el ventilador, porque me estaba moviendo las hojas. Pero mi hermano, pues inspirado ahí, movió el atril y me ayudó con eso.
Ahí es donde se edifica el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? En ayudarnos mutuamente, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. Entonces, esto del don de pastor, hermano, no sé si alguien aquí ha sentido el llamado a pastor, a pastorear, ha sentido los siervos que tenemos acá, ¿verdad? Si alguien está sintiendo el llamado, haga caso, hagamos caso, no es fácil. No es fácil, alguno dirá, como dicen muchos afuera, ¿verdad? Estos son unos vividores, vivianes que quieren mantenerse de las ofrendas y de los diezmos, ¿verdad? Pero hoy en día muchos pastores, como mi hermano y su esposa, ya no están viviendo de los fondos de la iglesia, al contrario, ellos aportan a la iglesia para darle mantenimiento, pero porque Dios así le ha asignado. Y hay otros que son empresarios, ¿verdad? Otros son profesionales y trabajan todavía y se sustentan como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, no quiero ser gravoso. ¿Qué decía con eso? No les quiero ser carga, no quiero que me mantengan. Yo voy a ver cómo resuelvo con mi gasto. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. No aquello, mira, dice el Señor que me mandes al mejor hotel, me den las mejores comidas, necesito que me paguen $3,000 diarios porque de lo contrario no puedo llegar a predicar, no puedo llegar a cantar. No, Dios no quiere eso, hermanos. Dios no quiere que andemos detrás de la fama, detrás del dinero, aunque Dios nos lo va a dar. Y si usted es un servidor y el que me está escuchando en los medios es un servidor y tiene un salario, el obrero es digno de su salario, está trabajando para la obra, así como trabaja otro para otra área de profesional y recibe su salario, también el pastor es una profesión y recibe su salario. Ahora, si va buscando este siervo fama o intereses creados, intereses económicos, eso ya es otra situación. Ya no es un verdadero siervo, ya no es un hombre de Dios que anda buscando obedecer a Dios, honrar a Dios, sino que anda con otros propósitos. Pero eso ya le queda en manos de Dios. Dios es el que juzga, ¿verdad? No juzguéis y no seréis juzgados. Así que dejemos el juicio en la mano de Dios. Pero nosotros que estamos entendiendo esto, vamos a ser diferentes. Y si vamos a servir, lo vamos a hacer de todo nuestro corazón, sin interés alguno. Entonces, que madure en la fe, se mantenga en la sana doctrina, crezca en su relación con Dios, alcanzando un máximo potencial en Dios. Todo esto que les leí es los propósitos del don de pastor. Esa es la función, esa es la misión. Ese es el esfuerzo. No es fácil, hermano, guiar al pueblo de Dios. No es fácil enseñar, no es fácil hacer toda la dirección, las correcciones, las disciplinas, el orden. Todo eso no es fácil. Yo, mi respeto a cada uno de los que son pastores, ¿verdad? Y algunos son pastores y maestros. Y realmente Dios los siga usando y bendiciendo a aquellos hombres y mujeres que Dios ha levantado con esa autoridad, porque no es un ministerio sencillo, pero que sean de verdad llamados por Él y con un corazón sincero, no por alcanzar logros humanos. Y el último, ya el don de maestro, y con esto terminamos. ¿Qué es el maestro? El maestro es el que instruye. Didaskalous, del griego, el que instruye, capacidad de interpretar y enseñar la palabra de Dios. Ayuda a desarrollar el conocimiento de los creyentes respecto a Dios y el hacer su voluntad, la voluntad de Dios, obviamente. Ayuda en el perfeccionamiento de los santos para ser útiles en la obra de Dios. Este es el ministerio
del maestro. El maestro enseña, capacita y por eso la importancia de la escuela dominical y la enseñanza aquí en el púlpito para que cada uno de ustedes y yo seamos edificados en el conocimiento de la palabra, entendamos qué es lo que la palabra de Dios nos quiere decir, qué es lo que nos manda hacer y todo eso, ¿verdad? Ahora, he agregado algo aquí que no es exactamente de los dones, pero es importante que lo tomemos en cuenta, muy importante, por cierto, de alta relevancia, que dice Mateo 7, 21 al 23. Vámonos al libro de Mateo, ya es el último versículo, y luego pasamos a la celebración de la Santa Cena. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Wow, aquí sorprende esto, porque se supone que el que hace milagros y profetiza es un hijo de Dios auténtico y legítimo. Pero vemos aquí reflejado en la palabra que pueden haber servidores que no son verdaderamente convertidos, que se han reunido, se han congregado, han buscado de Dios, pero no ha habido una verdadera conversión. Si ese es su caso, de todos los que estamos acá, si alguien es su caso, esto que estamos mencionando, o alguien que en las redes escuche y es su caso, es el tiempo aceptable hoy, es el tiempo de salvación y puede venir delante del trono del Padre Celestial y confesar que Jesucristo es su Señor y Salvador y arrepentirse de todos sus malos caminos. Porque aquí habla de apartados de mí, hacedores de maldad, alguien que hace maldad, que no está entonces haciendo la voluntad del Padre Celestial, porque dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y con esto termino. ¿Qué es hacer entonces la voluntad del Padre? ¿Quién me dice qué es hacer la voluntad del Padre? A ver. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? Ser obediente a la palabra de Dios. Anunciar las buenas nuevas. Todo eso es cierto. Ese es hacer la voluntad de Dios. Pero si hacemos global esto, podríamos decir que hacer la voluntad de Dios es hacer todo aquello que el Padre Celestial nos ha mandado a hacer por medio de su palabra y dejar de hacer todo aquello que el Padre Celestial no quiere que hagamos. Entonces, hacer todo lo que Él nos ha indicado hacer y dejar de hacer todo aquello que a Él no le agrada. Eso es hacer la voluntad del Padre. ¿Y cómo vamos a saber? Pues aquí está su palabra. Leamos, estudiemos, congreguémonos, estemos pendientes de oír la voz de Dios, mantengámonos en sintonía con Él en oración. Y ahí el Señor nos va a ir enseñando. El Espíritu Santo nos va a ir guiando y nos va a decir, eso que estás haciendo no me parece, no me agrada, tienes que alejarte de él. Y la conciencia a través de nuestro espíritu conectado con el Espíritu de Dios. Entonces, vamos a orar para concluirlo esto del tema y pasamos al tiempo de la cena del Señor. Padre que estás en los cielos, gracias Señor por haber entendido tu palabra. Queremos, Señor, que cada uno de mis hermanos y yo, Señor, atesoremos esta palabra, que la tengamos día a día pensando en ella, en qué don tú nos has capacitado, qué dones nos has entregado, Espíritu Santo, y que los pongamos a trabajar, que no los guardemos para que haya fructificación, Señor, que haya, Señor, una alegría en tu corazón, que tus hijos somos obedientes y que estamos, Señor, haciendo tu voluntad y que estamos dejando de hacer todo aquello que no te agrada y que mantengamos nuestros ojos, nuestra mirada puestos en ti,
el autor y consumador de nuestra fe, y que sigamos firmes en nuestros caminos, y que sigamos atentos a tu voz, y que entendamos los propósitos, planes y dones que tú has entregado a cada uno, para que demos fruto en su tiempo, en el tiempo tuyo, y que tú no nos demandes por no haber obedecido a la voz que nos estás dando hoy, de ponernos a servir, y que estemos atentos y obedientes. Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén.